Y si en lugar de pensar en la realidad pensamos en formas, en líneas, en manchas, en color, vamos a trabajar hoy con la semiabstracción. Acompáñame. Para hacer estos ejercicios me gusta comenzar con un pequeño boceto de mi imaginación en el que desarrollo algunas formas que pueden parecer copas, frutas, alguna botella. Este esquema va a ser mi esquema inicial de partida. Traslado ese esquema al papel para hacer un encaje básico de todas esas formas. Me gusta cuando los objetos están todos amontonados. Me fijo un poquito en los tercios compositivos, como siempre, y hago un esquema básico. Vamos a empezar trabajando para dar unidad a la obra con unos tonos cálidos. Cojo un poco de sombra tostada, un poco de siena natural y preparo una primera aguada que va a servir un poco para delimitar esas formas e ir sacando en negativo lo que ya no van a ser copas o botellas, sino exactamente eso, rectángulos, trapecios, formas geométricas. Voy tratando siempre de reservar blancos y dejar que los objetos vayan apareciendo a través de pintar alrededor de ellos. Todo con una intención muy abstracta. Con la tarjeta, con una tarjeta vieja de crédito, usada, voy sacando ya algunas líneas que me van a insinuar objetos encima de la mesa. Y después de esa primera capa más liviana, empezamos a dar una segunda capa con los mismos tonos, pero un poquito más oscuros, tonos intermedios. Las pinceladas entran en los objetos, salen de ellos, pero siempre mantengo algunas áreas blancas que me van a dar una luz máxima. Con la espátula comienzo a desarrollar líneas que me ayudan un poco a definir los objetos, aunque de una forma descuidada, si queréis. Una forma que no trata de hacer un dibujo perfecto, sino simplemente de combinar esas manchas iniciales con un trabajo más de línea. Y aprovecho para introducir algunos tonos azules, tonos fríos de la gama contraria, que van a hacer que los colores vibren de una manera especial unos con otros. Aunque tenemos una dominancia en cálidos, esos toques azules le dan una vibración muy interesante. Secamos esta primera capa para fijar lo que ya tenemos. Y vamos a comenzar con una segunda capa donde vamos a introducir tonos un poquito más oscuros. Al pintar en negativo, tanto en el fondo como en el primer término, van apareciendo nuevas formas. No cubrimos del todo la capa anterior, puesto que esto opacaría mucho el resultado final, sino que vamos dejando que las capas anteriores se vayan viendo de alguna manera. Al trabajar con un pincel tipo brocha jaque, vamos a conseguir también pinceladas muy geométricas. Y sigo combinando mancha con línea para ir dando un carácter más completo a la obra. Las líneas me sirven para delimitar objetos, para conectar espacios, para sugerir nuevas formas.
Con un pincel más duro voy utilizando estos tonos más oscuros alrededor de los objetos y después con agua voy diluyendo un poquito el efecto. Lo que pretendo es ir consiguiendo contrastes importantes en una zona que considero va a ser un poco el centro de interés de esta acuarela. En esa zona metemos más línea, más detalle, porque lo que queremos es que el ojo del observador vaya a esa parte de la acuarela. Con esos tonos siena tostado voy introduciendo contrastes mayores que van haciendo que esa copa central, que ocupa, como veis, el tercio derecho de la composición, vaya apareciendo cada vez de manera más nítida y por lo tanto adquiriendo un mayor protagonismo. Siempre aprovecho la humedad para abrir nuevas líneas. Con la tapa de un bote podemos incluso hacer marcas que vayan dejando huellas mucho más geométricas. Podéis utilizar objetos que tengáis a vuestro alcance. Las tapas de los botes están estupendo, pero también podemos utilizar otras cosas. Seguimos introduciendo algunos tonos gris azulados para que consigamos hacer vibrar esos naranjas con los azules. Y dando un poco de volumen a los objetos con estas manchas más grisáceas. Fijaos que aunque nuestra idea de partida han sido unas copas, unas botellas, etc., el resultado que vamos obteniendo es muy abstracto. Se adivinan formas que podrían ser copas o botellas, ¿no? Pero lo dejamos mucho a la interpretación del observador. Con el pincel de abanico vamos a ir también abriendo algunos caminos visuales y algunas pinceladas que al ser un pincel especial me van dejando un tipo de pincelada también muy particular. Estos pinceles de abanico son fantásticos para este tipo de trabajos. Y vamos metiendo también toques fuertes de color con salpicados, con algunas pinceladas en algunas otras zonas, esos naranjas vivos. Vamos a secar de nuevo para fijar lo que ya tenemos. Y ahora con los mismos tubos de pintura y sus tapones podemos hacer, como veis, otras marcas distintas. Y llega el momento de introducir los contrastes más potentes, con esas manchas oscuras que vamos diluyendo después en sus bordes. Vamos haciendo que esa copa central vaya adquiriendo más presencia. Esto es lo que llamamos pintar en negativo, es decir, pintar alrededor de una forma para que esta forma adquiera mayor notoriedad o incluso aparezca. Como veis, esa parte de la acuarela que estoy trabajando ahora tiene más detalle. Incluso voy a añadir unos toques de pastel de óleo azul, mientras que las otras partes de la acuarela están más insinuadas, menos trabajadas. Eso con el objetivo de que la mirada del espectador vaya a esa zona que queremos que sea nuestro centro de interés. Y finalmente vamos a introducir algunos toques de acuarela también azules que van a contrastar con esos naranjas para que tengamos nuestra obra ya prácticamente acabada. Algún toquecito más con la espátula, alguna línea, y tenemos este bodegón semi-abstracto que espero que os haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo y a practicar.